Hola, ¿qué tal? Buen día. Donde quiera que se encuentren, soy María Hall y esta es una edición más de su programa, Dígalo, sin censura. Gracias por estar con nosotros. También nos pueden escuchar en las aplicaciones Spotify, iHeartRadio, Deezer, entre otras. Y si visita www.radiosincensura.com, ahí también encontrará estos programas. Además, sus transcripciones están en inglés, francés y por supuesto en español. Bueno, fíjese, hoy vamos a hablarles sobre un tema que en realidad ya ustedes saben lo que está sucediendo con la prensa occidental o también prensa pro-corporativa. Ellos al mundo entero le están mintiendo. Entonces, hay un tema de Jonathan Cook, cómo los medios occidentales ayudan a fundamentar el genocidio en Gaza. Cook es autor de 3 libros sobre el conflicto palestino-israelí y además es ganador del Premio Especial de Periodismo conocido como Martha Gellhorn. Fíjese, en realidad mantener los principios periodísticos implica que uno se debe adherir a ciertos estándares éticos y profesionales en la práctica del periodismo. Son principios fundamentales que garantizan la calidad, la objetividad, la integridad de la información que se le proporciona a ustedes, al público. Pero en Occidente, en realidad no existe el periodismo, sino la propaganda y propaganda sucia, la manipulación, la mentira y los principales medios de comunicación que usted probablemente ya conoce son los peores en traer al mundo las mentiras más agraviantes que al final los convierte en cómplices de los sangrientos ataques cometidos en contra de inocentes, en su mayoría niños y mujeres, que en Gaza ya han dejado más de 34,000 muertos. Y esto ya se lo hemos hablado mucho. Primero le decíamos 20,000 muertos, después 25,000, ahora 30. Fíjese, más de 34,000 muertos, sin contar otros miles que yacen en los escombros. Pero tenemos una prensa que oculta a propósito la realidad de los hechos para proteger a los asesinos. Y esto los convierte a ellos en cómplices. Tal vez son peor que los propios asesinos porque están utilizando adrede una profesión para mentirle al mundo entero, que ya afortunadamente desde hace un tiempo dejó de creerles. Pero igual tratan de confundir y manipular la mentalidad de millones alrededor del mundo, y todo por un salario. Fíjese, hay principios periodísticos a lo que nosotros debemos de identificar: veracidad. La información debe ser precisa y basada en hechos. Debe ser independiente, imparcial, objetiva, ética, transparente, responsable. Pero no hay nada de esto en la prensa pro-occidental. Y fíjese, es por eso que ustedes deben no solamente apoyar a los analistas orgánicos, como radiosincensura.com, entre miles más, sino que además usted debería crear su propio medio de comunicación para llevar la información más allá de muchas fronteras y crear conciencia. Porque si usted está escuchando este programa ahora mismo, es porque usted tiene un gran conocimiento, una gran conciencia, una gran calidad de ser humano. Entonces, apoye, pero también trate de crear sus propios medios de comunicación. Se necesita en este momento. Y no olvide los principios fundamentales del periodismo que no existen en la prensa occidental, lamentablemente. Ya regresamos. Y nos dicen que
Israel aprueba planes para continuar la guerra hacia el sur de Gaza. La decisión fue anunciada por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel anunció que el domingo se aprobaron los planes de continuar las hostilidades en el sur de la Franja de Gaza. La decisión fue tomada después de evaluarse la situación en la región. A la reunión, celebrada en el cuartel general del Mando Sur en Beersheba, en la que fueron aprobados los planes de batallas futuras, asistieron el jefe del Mando Sur, general de división Yaron Finkelman, y otros militares de alto rango. Y nos dicen que Venezuela tacha de ridículo panfleto el informe de Estados Unidos sobre derechos humanos. El gobierno de Venezuela tildó de ridículo panfleto el más reciente informe sobre derechos humanos que publicara el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que según Caracas fue rellenado por Washington con mentiras y falsedades sobre el país suramericano, pese a no tener ninguna moral para pronunciarse sobre este tema. Quienes están reconocidos en el mundo entero como los más flagrantes transgresores de los derechos fundamentales, que apoyan a regímenes neonazis como Israel y promueven guerras y matanza a escala global, deben cerrar sus bocas en esta materia. Simplemente están inhabilitados de opinar en dicha materia, dice parte de un comentario que publicara en X el canciller venezolano Iván Gil. El funcionario llamó a recordar que el gobierno estadounidense diseñó el plan de agresión más vil hacia las venezolanas y venezolanos que ha implementado con el apoyo de sus lacayos locales en interés de atentar en contra de todos sus derechos fundamentales y con objetivos declarados públicamente de hacer sufrir a la población y consolidar su estrategia de cambio de régimen en favor de la oligarquía apátrida, todo lo cual, añadió, se ha traducido en una violación masiva de derechos humanos y en delitos que se califican de lesa humanidad. También nos dicen que Ansarollah insta a la comunidad internacional a detener los crímenes de Israel. La oficina política del movimiento yemení Ansarollah pidió una acción global para detener los crímenes de Israel contra los palestinos por 7º mes consecutivo. La oficina enfatizó que por 7º mes consecutivo continúa el genocidio de los palestinos por parte del ejército israelí y el último caso fue brutal, la masacre en el complejo médico de Nasser Jan Yunis. En un comunicado de la oficina política de Ansarollah de Yemen se menciona el genocidio al que se enfrenta el pueblo palestino en Gaza y la costa occidental refleja el nivel sin precedentes de odio y crímenes de los israelíes. Si no fuera por el apoyo de Estados Unidos y Occidente, el vergonzoso silencio de los países árabes y la incapacidad de las Naciones Unidas, este crimen israelí contra el pueblo palestino no ocurriría. Ansarollah también insta a la comunidad mundial a tomar medidas para detener los crímenes de Israel. Ya regresamos. Jonathan Cook nos dice complicidad de los medios occidentales con el genocidio en Gaza. ¿Cómo los medios occidentales ayudaron a fundamentar el genocidio en Gaza? Desde ocultar el papel de Occidente en la hambruna de Gaza hasta relatos sensacionalistas de violaciones masivas por parte de Hamás, los periodistas están desempeñando el papel de propagandistas, no de reporteros. Los últimos meses han sido esclarecedores.
Lo que se suponía que estaba oculto ha salido a la luz. Lo que se suponía que estaba oscurecido se ha vuelto claramente visible. La democracia liberal no es lo que parece. Siempre se ha definido a sí mismo en contraste con lo que dice que no es. Donde otros regímenes son salvajes, eso es humanitario. Donde otros son autoritarios, es abierto y tolerante. Donde otros son criminales, se respeta la ley. Cuando otros son beligerantes, busca la paz. Eso es lo que sostienen los manuales de la democracia liberal. Pero, ¿cómo mantener la fe cuando los principales demócratas liberales del mundo, invariablemente denominados Occidente, son cómplices del crimen de los crímenes, es decir, el genocidio? No solo una infracción de la ley o un delito menor, sino el exterminio de un pueblo, y no solo rápidamente, antes de que la mente tenga tiempo de absorber y sopesar la gravedad y el alcance del delito, sino en cámara lenta, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. ¿Qué tipo de sistema de valores puede permitir durante meses el aplastamiento de niños bajo los escombros, la detonación de cuerpos frágiles, el desgaste de bebés, mientras sigue afirmando ser humanitario, tolerante y buscador de la paz? Y no solo permitir todo eso, sino colaborar activamente en ello. Suministrar las bombas que hagan volar en pedazos a esos niños o derribarles casas y cortar los vínculos con la única agencia de ayuda que puede esperar mantenerlos con vida. La respuesta, al parecer, es el sistema de valores de Occidente. La máscara no solo se ha caído, sino que ha sido arrancada, y lo que hay debajo es realmente feo. Depravación en exhibición. Occidente está tratando desesperadamente de hacer frente a esta situación. Cuando la depravación occidental está plenamente a la vista, la mirada del público tiene que dirigirse firmemente a otra parte, a los verdaderamente malvados. Se les da un nombre. Es Rusia. Se trata de Al-Qaeda y el Estado Islámico. Es China y ahora mismo es Hamas. Desde haber un enemigo. Pero esta vez, la propia maldad de Occidente es tan difícil de disfrazar y el enemigo tan insignificante, unos pocos miles de combatientes clandestinos dentro de una prisión asediada durante 17 años, que la asimetría es difícil de ignorar. Las excusas son difíciles de aceptar. ¿Es Hamas realmente tan malvado, tan astuto y tan amenazante que requiere una matanza masiva? ¿Cree realmente Occidente que el ataque del 7 de octubre justifica el asesinato, la mutilación y la huerfanía de muchas decenas de miles de niños como respuesta? Para acabar con esos pensamientos, las élites occidentales han tenido que hacer dos cosas. En primer lugar, han tratado de persuadir a su público de que los actores en los que se confabulan no son tan malos como parecen. Y luego, que el mal perpetrado por el enemigo es tan excepcional, tan desmedido, que justifica una respuesta del mismo tipo. Ese es exactamente el papel que han desempeñado los medios occidentales durante los últimos meses. Para comprender cómo se está manipulando a los públicos occidentales, basta con mirar la cobertura, especialmente la de aquellos medios más estrechamente alineados, no con la derecha, sino con valores supuestamente liberales. ¿Cómo han abordado los medios de comunicación los 2.3 millones de palestinos de Gaza
que están muriendo gradualmente de hambre a causa del bloqueo de ayuda israelí, una acción que carece de cualquier propósito militar obvio, más allá de infligir una venganza salvaje contra los civiles palestinos. Después de todo, los combatientes de Hamás sobrevivirán a los jóvenes, los enfermos y los ancianos en cualquier guerra de desgaste de estilo medieval que niegue a Gaza alimentos, agua y medicinas. Un titular del New York Times, por ejemplo, decía a los lectores el mes pasado: el hambre acecha a los niños de Gaza. Lo dijo como si se tratara de una hambruna en África, un desastre natural o una catástrofe humanitaria inesperada, en lugar de que es una política declarada de antemano y cuidadosamente orquestada por las altas esferas de Israel. El Financial Times ofreció el mismo marco perverso. El hambre acecha a los niños del norte de Gaza. Pero el hambre no es un factor en Gaza. Israel lo es. Israel está optando por matar de hambre a los niños de Gaza. Renueva esa política cada día, plenamente consciente del terrible precio que se está infligiendo a la población. Como advirtió el director de ayuda médica para los palestinos sobre los acontecimientos en Gaza, dijo: los niños están muriendo de hambre al ritmo más rápido que el mundo jamás haya visto. UNICEF, el Fondo de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas, declaró que 1/3 de los niños menores de 2 años en el norte de Gaza padecían desnutrición aguda. Su directora ejecutiva, Catherine Russell, fue clara, diciendo: un alto al fuego humanitario inmediato sigue siendo la única oportunidad de salvar las vidas de los niños y poner fin a su sufrimiento. Si realmente fuera el hambre lo que acecha, en lugar de que Israel imponga el hambre, la impotencia de Occidente sería más comprensible. ¿Qué es lo que presumiblemente los medios quieren que sus lectores infieran? Pero Occidente no es impotente. Está permitiendo este crimen contra la humanidad día tras día, semana tras semana, al negarse a ejercer su poder para castigar a Israel o incluso amenazar con castigarlo por bloquear la ayuda. No solo eso, sino que Estados Unidos y Europa han ayudado a Israel a matar de hambre a los niños de Gaza al negarle financiamiento a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, UNRWA, el principal salvavidas humanitario en el enclave. Todo esto queda oscurecido, destinado a ser oscurecido, por titulares que transfieren la Agencia para los Niños Hambrientos a un sustantivo abstracto en lugar de a un país con ejército grande y vengativo. Esta mala dirección está en todas partes y es totalmente intencional. Es un manual que utilizan todos los medios de comunicación occidentales. Todo quedó muy visible cuando un convoy de ayuda llegó el mes pasado a la ciudad de Gaza, donde los niveles de hambruna inducida por Israel son más extremos. En lo que los palestinos han llegado a conocer como la masacre de la harina, Israel disparó contra grandes multitudes que intentaban desesperadamente conseguir paquetes de alimentos de un raro convoy de ayuda para alimentar a sus familias hambrientas. Más de 100 palestinos murieron a causa de los disparos. Fueron aplastados por tanques israelíes o atropellados por camiones que huían del lugar. Muchos, cientos más, resultaron gravemente heridos. Fue un crimen de guerra israelí. Disparar contra civiles que se sumó a un crimen israelí contra la humanidad, matar de hambre a 2 millones de civiles. El ataque israelí a quienes esperaban ayuda no fue un hecho aislado. Se ha repetido
varias veces, aunque apenas lo sabrías, dada la escasez de cobertura. La depravación de utilizar convoyes de ayuda como trampas para atraer a los palestinos a la muerte es casi demasiado difícil de comprender. Pero esa no es la razón por la que los titulares que saludaron este horrible incidente oscurecieron o suavizaron tan uniformemente el crimen de Israel. Para cualquier periodista, el titular debería haber escrito: Israel acusado de matar a más de 100 personas mientras la multitud esperaba ayuda para Gaza. O Israel dispara contra la multitud que recibe ayuda alimentaria. Cientos de muertos y heridos es el resultado. Pero eso habría transferido con precisión la responsabilidad de Israel, el ocupante de Gaza durante más de medio siglo y su sitiador durante los últimos 17 años, en la muerte de aquellos a quienes ha estado ocupando y asediando, algo inconcebible para los medios occidentales. Así que hubo que desviar el foco de atención hacia otra parte. Las contorsiones de The Guardian fueron particularmente espectaculares. Biden dice que las muertes relacionadas con la ayuda alimentaria en Gaza complican las conversaciones de alto al fuego. La masacre perpetrada por Israel desapareció como misteriosa. Muertes relacionadas con la ayuda alimentaria, lo que a su vez pasó a ser secundario ante la atención del Guardian a las consecuencias diplomáticas. El titular indujo a los lectores a suponer que las verdaderas víctimas no eran los cientos de palestinos asesinados y mutilados por Israel, sino los rehenes israelíes cuyas posibilidades de ser liberados se habían complicado por las muertes relacionadas con la ayuda alimentaria. El titular de un análisis de la BBC sobre el mismo crimen de guerra, ahora replanteado como una tragedia sin autor, repitió el truco de New York Times. La tragedia del convoy de ayuda muestra que el miedo a la hambruna acecha a Gaza. Otra maniobra favorita, de la que también fue pionera The Guardian, fue ocultar la responsabilidad por un claro crimen de guerra. El titular de su portada decía: más de 100 palestinos mueren en el caos que rodea el convoy de ayuda a Gaza. Una vez más, Israel fue retirado de la escena del crimen. De hecho, lo que es peor, también se eliminó la escena del crimen. Los palestinos murieron aparentemente debido a una mala gestión de la ayuda. El caos y la confusión se convirtieron en estribillos útiles para los medios de comunicación más interesados en ocultar la culpabilidad. El Washington Post declaró: la caótica entrega de ayuda se vuelve mortal a medida que los funcionarios israelíes y de Gaza intercambian culpas. Y CNN adoptó la misma línea, rebajando un crimen de guerra a un incidente caótico. Pero incluso estos fracasos fueron mejores que el rápidamente menguante interés de los medios a medida que las masacres israelíes de palestinos que buscaban ayuda se volvieron rutinarias y, por lo tanto, más difíciles de mistificar. Unos días después de la masacre de La Harina, un ataque aéreo israelí contra un camión de ayuda en Deir al-Balá mató al menos a 9 palestinos, mientras que la semana después más de 20 palestinos hambrientos murieron por disparos de helicópteros israelíes mientras esperaban ayuda. Las masacres relacionadas con la ayuda alimentaria, que rápidamente se habían normalizado, tanto como las invasiones de hospitales por parte de Israel, ya no merecían una atención seria. Una búsqueda sugiere que la BBC logró evitar dar una cobertura significativa a cualquiera de los incidentes en línea. Mientras tanto, los medios de comunicación han ayudado hábilmente a Washington
en sus diversas desviaciones del crimen colaborativo contra la humanidad de Israel, que impone una hambruna en Gaza, agravada por el desfinanciamiento de organizaciones por parte de Estados Unidos y Europa. La única agencia que podría mitigar esta hambruna ya no recibe financiamiento. Los locutores británicos y estadounidenses se unieron con entusiasmo a las tripulaciones aéreas mientras sus militares sobrevolaban aviones de gran tamaño sobre las playas de Gaza a un gran costo para entregar comidas preparadas únicas a algunos de los palestinos hambrientos que se encontraban allí, dado que se necesitan muchos cientos de camiones de ayuda al día solo para evitar que Gaza se hunda aún más en la hambruna. Las entregas no fueron más que teatro. Cada uno de ellos entregó, en el mejor de los casos, un solo camión cargado de ayuda, y solo si las paletas no terminaban cayendo al mar o matando a los palestinos que debían beneficiar. La operación merecía poco más que el ridículo. En cambio, imágenes dramáticas de aviones heroicos, intercaladas con expresiones de preocupación por las dificultades de abordar la crisis humanitaria en Gaza, distrajeron útilmente la atención de los espectadores no solo de la inutilidad de las operaciones, sino del hecho de que, si Occidente estaba realmente decidido a ayudar, podría presionar a Israel para que permita el ingreso de ayuda mucho más abundante por tierra en cualquier momento. Los medios de comunicación se vieron igualmente arrastrados por el segundo plan, aún más extravagante, de la administración Biden para ayudar a los palestinos hambrientos. Estados Unidos construirá un muelle flotante temporal frente a la costa de Gaza para que los envíos de ayuda puedan llegar desde Chipre. Los agujeros en la trama eran enormes. La construcción del muelle tardará 2 meses o más, cuando la ayuda se necesita ahora. En Chipre, al igual que en los cruces terrestres hacia Gaza, Israel estará a cargo de las inspecciones. La principal causa de los retrasos es Israel y sus inspecciones. Y si Estados Unidos ahora piensa que Gaza necesita un puerto, ¿por qué no ponerse a trabajar también en uno más permanente? La respuesta, por supuesto, podría recordar a la audiencia la situación anterior al 7 de octubre, cuando Gaza estaba bajo un asfixiante asedio de 17 años por parte de Israel. El contexto del ataque de Hamás, que los medios occidentales nunca encuentran el espacio para mencionar. Durante décadas, Israel ha negado a Gaza cualquier conexión con el mundo exterior que no pueda controlar, incluida la prevención de la construcción de un puerto marítimo y el bombardeo del único aeropuerto del enclave en 2001, poco después de su apertura. Y sin embargo, al mismo tiempo, la insistencia de Israel en que ya no ocupa Gaza, solo porque lo ha hecho a distancia desde 2005, es aceptada sin cuestionamientos en la cobertura mediática. Una vez más, Estados Unidos tiene una influencia decisiva sobre Israel, su estado cliente. En caso de que decida ejercerla, en particular miles de millones en ayuda y el veto diplomático que ejerce tan regularmente en nombre de Israel. La pregunta que los medios de comunicación deben formular en cada artículo sobre el hambre acecha a Gaza es: ¿por qué Estados Unidos no utiliza esa influencia? En un típico artículo titulado ¿Cómo el ejército estadounidense planea construir un muelle y llevar alimentos a Gaza?, la BBC ignoró el panorama general para profundizar con entusiasmo en los detalles de los enormes desafíos logísticos y de seguridad que enfrenta el proyecto de Biden. El artículo
revisó los precedentes de las operaciones de socorro en caso de desastre en Somalia y Haití hasta el desembarco del día D en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. El 24 de marzo de 1999, sin el aval de las Naciones Unidas, las fuerzas de la OTAN iniciaron bombardeos contra Yugoslavia durante 78 días. El saldo fue devastador. 2,000 vidas se perdieron, incluyendo las de 400 niños, y decenas de miles fueron heridos. Los mismos países que lideraron este ataque hoy en día sostienen al gobierno de Kiev e ignoran deliberadamente el genocidio en curso en Gaza. Ya regresamos. Y hasta aquí una edición más de su programa Dígalo sin censura. Gracias por haber estado con nosotros. Se les quiere mucho. Hasta la próxima.